Mi nombre es Anabela de Hace Tu Ropa y hoy te voy a enseñar a hacer este pantalón recto con todos los detalles de un pantalón de jean. Tenemos canesú trasero, bragueta, bolsillos, impecable. Vamos a empezar a ver el tema del corte, cómo ubiqué yo los moldes en la tela. Estoy usando una bengalina engomada que tiene la particularidad que tiene la elasticidad en contra. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es el ancho de la tela viene a ser el largo y el largo es el ancho. Por eso queda tan cortita, porque yo compré, no me acuerdo, creo que 1 metro, entonces me está quedando de 50 centímetros. Si vas a usar una bengalina, que acordate que si no tenés experiencia yo no la recomiendo, comprá 1,5 metros por lo menos, si es que no un poquito más, para que te entre cómodamente la moldería. Si vas a usar cualquier otra tela, comprás el largo del pantalón y un poco más también, para que te entren todas las piezas con comodidad. Lo que yo estoy haciendo es marcarlas con tela doble y dejarles el margen de costura por todo su contorno para poder después cortar y que me queden todas estas. Como hago siempre, en la moldería está marcada cuánta cantidad de piezas necesitas de cada una. En el caso de las vistas, de las cinturas, vas a necesitar 2 de cada una que va a ser la que se va a ver del derecho y la otra que va hacia el revés. Como a mí la tela, la bengalina engomada no me alcanzaba, usé una bengalina común para hacer la cara interna de las cinturas, ¿sí? En el caso en el que a vos te pase, podés hacer lo mismo. El resto de las piezas las tenés que sacar sí o sí, todas en la tela principal, porque si no se te vería el cambio de color. Acordate de calcar el tema de los bolsillos, bolsillo trasero y bolsillo delantero, para que después podamos trabajar con eso respectivamente cuando toque su turno. Les voy a mostrar un poquito más detallado el corte, como para que nos vayamos orientando. Tenemos los bolsillos traseros que se cortan por 2, ¿sí? Acá es muy importante que al bolsillo le dejen desde la línea del molde unos 2 centímetros hacia arriba, para después poder doblar hacia adentro y hacer una bonita terminación, ¿sí? 2 centímetros hacia arriba. Después tenemos el canesú trasero que se corta por 2, la cintura, esperen que me estoy guiando cuál es esta, la cintura trasera que también se corta por 2 al doblez de la tela, ¿sí? Yo lo que he hecho, como no me alcanzaba el engomado para todo, he cortado las cinturas externas, digamos, las que se van a ver en engomado, y las de adentro con bengalina común. Y como no me salía entera porque estaba al doblez, acá me está faltando la flechita del doblez de la tela, la saqué para unir con costura, por eso acá tiene el margen de costura, ¿sí? Se los menciono porque también lo pueden hacer sin ningún problema. Después tenemos cinturas delanteras por 4, hice lo mismo, estos no van al doblez de la tela, ¿sí? Por eso se corta 4 veces. Tengo 2 en bengalina y 2 en tela engomada. Bien, cintura delantera que ya tiene la apertura, digamos, y la amplitud para poder poner botón y ojal. Después tenemos delantero, que acá está cortado, con la pestañita para el cierre. Después a uno de los delanteros se lo vamos a retirar, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando armemos todo el tema del cierre. Trasero, que lo único que me está faltando hacer es trasladar el molde del bolsillito acá, así sé exactamente a dónde lo voy a colocar. Es con lo que vamos a empezar, así que lo vamos a ver enseguida. Y el bolsillo delantero, que acá presten atención, lo que hice fue calcar exactamente el bolsillo como hacemos siempre. Lo calqué. Una vez que lo calqué, lo corté por acá. Tiqui, 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 tiqui. Entonces saqué 2 veces en la tela principal, o sea, el engomado, que en mi caso está acá, que esto me va a oficiar de vista, se va a ver, ¿sí? Ahí, 2 veces en esa tela, y el resto corté 4 veces en esta telita, que es un algodón que yo tenía, como para que no me quede tan bultoso. Siempre trato de elegir una tela más fina cuando uso este tipo de tejidos para pantalón. Si no queda como un bolsillo muy gordito y después puede que se note del lado del derecho. Esta vistita es para coser cierre, ya les voy a contar también de cuánto la cosemos. Acá hay un detalle importante que es, cuando nosotros vayamos a coser el pantalón,
Este circulito, esta pieza que hemos cortado, se la tenemos que retirar al delantero para poder armarlo, ¿sí? Se los menciono nomás, después se los voy a contar bien cuando hagamos el armado para no marearlas. Vamos a empezar a confeccionar la parte de atrás, ¿sí? Fíjate lo que hago, ubico el trasero y lo que hice fue vaciar el bolsillo, lo saqué, lo recorté para que me permita marcar bien sobre mi pieza trasera la ubicación de este bolsillo, la ubicación real que tiene que tener el bolsillo. Esto lo vas a hacer tanto de un lado como del otro. Lo importante es que ubiques el molde respetando sus márgenes de costura para que te quede bien alineado el bolsillito, ¿sí? Una vez que tengas esto marcado, que es fundamental, vamos a trabajar con las piezas de bolsillo que la tenemos que cortar por dos. Acordate siempre de trasladar los piquetitos que me están indicando a mí desde la línea del bolsillo hacia arriba cuánto es lo que tengo que doblar para hacer la terminación en la parte. Vas a pasarle primero zigzag o over si tenés y después le haces la terminación del ruedito que puede ser con aguja doble o aguja simple. Yo acá ya tengo uno adelantado para que veas cómo te va a quedar. Tiene la costura ya. Yo lo hice no con aguja doble, sino que le pasé doble costura y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Una vez que vos cosas la parte del ruedito, una manera de hacerlo es como yo te estoy indicando acá. Doblo el ruedo hacia el derecho, coso sobre la línea del lateral del bolsillo, después retirás ese rectángulo de excedente para que te permita dar vuelta a este bolsillito y que te quede bien armada la esquina. Mira cómo lo voy a hacer. Es que lo corté, entonces ahora doy vuelta y eso te va a permitir, primero, una terminación más prolija y segundo, que ya te quede marcado en el lateral lo que vos tenés que doblar hacia adentro. Una vez que lo hicimos, que lo diste vuelta bien, que te queden los vértices bien saliditos, como digo siempre, recién ahí le vas a pasar la costura en la parte superior de este bolsillo, que puede ser con aguja doble o haciéndole doble recta. Y una vez que eso está hecho, entonces vamos a empezar a doblar el margen de costura hacia adentro, hacia el revés de todo el contorno del bolsillito, ¿sí? Yo recomiendo hilvanarlo. El bolsillo es muy fácil que se deforme o que no quede muy bien cuando lo cosemos si no somos extremadamente prolijas. Entonces, siempre hilvanar antes de ubicarlo en el pantalón. Yo agarro una agujita y un hilo y le paso por todo el borde para fijar este margen de costura, ¿sí? Que quede bien bonito. En mi caso yo la tela no la puedo planchar porque como es un engomado, sería caótico, pero si vos tenés la posibilidad de planchar, obligadamente tenés que planchar este paso. Una vez que lo tengas hecho, lo vas a ubicar, así como he hecho yo, sobre la marca del trasero que habíamos trasladado previamente. Fíjate cómo queda. Yo le hago unas puntaditas cruzadas, vos hacelo como te sientas cómoda, va a dar igual. Y después vamos a coser por acá como a 2 milímetros del borde del bolsillo. Yo estoy usando pie de teflón para mi tela engomada por si a alguna le hace falta el dato. Mirá, me quedaron cosidos. Lo que hice fue, al igual que en la parte superior del bolsillo, le pasé doble costura, entonces me queda como si fuese aguja doble. Lo que vamos a hacer ahora es enfrentar derecho con derecho estas piezas de trasero, ¿sí? Para coser toda la curva del tiro. Acuérdate que es uno de los primeros pasos que se hace siempre que ensamblamos pantalón, a no ser que tenga detalles como en este caso, que tuvimos que trabajar primero los bolsillos para después hacer la costurita del tiro, ¿sí? Lo vas a hacer con over o con recto y zigzag si es que tenés. Y ya que estamos en este paso, vamos a trabajar con el canesú trasero. Vamos a hacer lo mismo, los vamos a enfrentar derecho con derecho, ¿sí? De esta forma. Y vamos a coser el centro con costura recta y zigzag. Una vez que termines esta costura vamos a abrir y vamos a pisar, hacer todo un pespunte sobre el derecho y lo mismo vamos a hacer en la parte de atrás. Es súper importante este pespunte en el trasero para que después la costura no se abra. Podés hacerlo simple o podés hacerlo doble. Bien, mira cómo queda. Yo le hice doble. Queda súper prolijito.
Yo estoy trabajando el pantalón entero con máquina recta familiar. Me gusta hacerlo cada tanto para que vean que no es un limitante, que no es necesario hacerlo sí o sí con la over. Ahora que tengo estas dos piezas, voy a enfrentar derecho con derecho del canesú con el trasero y voy a hacer coincidir por toda la línea para poder coserlo desde el centro hacia un lateral y desde el centro hacia el otro. Cuando termines esa costura, levantás y volvés a pisar, ¿sí? Si vos podés, repito, planchá antes de pisar cada costura. Miren por qué les digo siempre el tema de la bengalina. Fíjense cómo queda medio ondeado ahí. Esto cuando se pone queda estirado, digamos, con el pantalón puesto queda estirado. Pero es algo inevitable. Entonces, si no estás canchera, es un problema. Por eso siempre remarco el tema de no usen bengalina si todavía no tienen mucha experiencia. Vamos a ir ahora con el armado de los delanteros, como hicimos recién en el pantalón, en la parte de atrás. Vamos a armar primero el bolsillito. Fíjate qué divino queda. Les voy a enseñar ahora a hacer el bolsillo con vista. Queda súper bonito. Yo corté, como vimos, las bolsitas en otra tela secundaria. Calqué el molde y me va a quedar así, ¿sí? La bolsa por 4 y la vistita por 2, que la vista se corta en el tejido principal, en este caso mi tela engomada, siempre agregando, por supuesto, margen de costura por todos lados. El detalle acá es quitarle al delantero esa parte redondita que viene a ser la vista, lo que yo les decía recién de la vista, ¿sí? Toda esa parte de arriba la tenemos que quitar en el delantero. Entonces, yo voy a ir acomodando las piezas, esto nos va a quedar armado así. Esa vistita es lo que sirve justamente para que se vea y no nos quede ni un agujero ni que se vea la tela estampada, ¿bien? Mira cómo lo vamos a trabajar. Vas a agarrar una de las telas y vas a alinear la vista en el lateral y en la parte superior de mi pieza de bolsillo y lo vamos a coser simplemente por la parte de abajo. Yo lo hice con un zigzag. Si podés pasarle a la boca del bolsillo, de la bolsa de bolsillo, previamente una over o un zigzag para que te quede bien terminado. Y acá sobre el delantero ubico mi bolsa de bolsillo, la ubicas bien, si es necesario la sujetas con alfileres, marcas la boca y sobre esta línea vamos a cortar porque esta bolsa de bolsillo ya tiene el margen de costura que nosotros necesitamos. Se lo dejamos cuando lo cortamos, ¿sí? Entonces ahí ya me va a quedar mi boca de bolsillo o mi abertura exactamente igual a la de la bolsita de bolsillo que voy a utilizar. Ya que voy a ir a la máquina, voy a coser también esta boca de bolsillo. Entonces tengo cosido, boca de bolsillo, lo cosí derecho con derecho, después di vuelta y pisé, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora con mi otra pieza que le cosí la vista es enfrentarla de esta manera. Yo hice el derecho hacia afuera para que se me viera más bonito después en la prenda terminada. Y voy a coser toda la curva de mi bolsillo. Lo vas a alinear por la parte superior, lo que viene a ser la cintura del pantalón, y por el lateral, y vamos a coser la curvita, ¿sí? Costura recta y zigzag, o bien le podés pasar over. Te va a quedar así, bien divino armado. En esta parte donde yo estoy colocando alfileres, podés hacerle un pespunte con costura recta que te quede a 2 milímetros más o menos para que después ese bolsillo no se mueva cuando estemos trabajando la prenda con el cierre o ensamblando el pantalón en general. Se viene el armado de la bragueta. Nosotros tenemos los dos delanteros cortados con la pestañita. A una de las piezas que va a ser el de tu derecha, como si tuvieras el pantalón puesto, le vas a retirar 2,5 centímetros. Le vas a retirar la pestañita, digamos, ¿sí? La tenés que sacar. Te va a quedar de un lado y del otro no. Vamos a cortar un refuerzo, una vista de refuerzo que es de 7 centímetros por 15 de largo. Lo vamos a doblar por la mitad y ese se cose junto con el cierre, que en mi caso es de 20 centímetros, puede ser de 15. Bien, y lo que hacemos es ubicar derecho del cierre con derecho de la tela
sobre la pieza que le cortamos la pestañita y encima hacemos sanguchito con la vista doblada por la mitad con el derecho hacia afuera. Haces coincidir arriba y desde arriba hacia abajo vas a ubicar todos los alfileres. Acordate que tenemos en técnicas de costura un paso a paso de cómo hacer esto. Yo no lo voy a explicar justamente para que lo consultes ahí si te hace falta. Tiene apenas algunas diferencias, pero en cuanto al corte, pero el paso a paso lo vas a poder seguir sin ningún problema. Bien, hacelo con tranquilidad. Si no lo hiciste nunca, ya vas a ver en el video de la técnica de costura que yo recomiendo mucho practicarlo primero en otro pedacito de tela y una vez que le agarraste la mano a la técnica, recién ahí hacerlo en el pantalón definitivo. Yo esto lo voy a coser todo en mi máquina, te queda así de divino cuando lo terminás. Yo no lo puedo planchar, estoy sufriendo por no poder usar la plancha. Así que por favor, si ustedes pueden, planchen, planchen y planchen todo lo que puedan. Así va quedando bien asentado. Ya tengo todo el delantero listo, ensamblado. Lo cosí también en la parte del tiro. Entonces lo que voy a hacer ahora es traer la pieza de trasero mía. La voy a enfrentar derecho con derecho, de esta manera, y voy a coser los laterales de arriba hacia abajo como hacemos siempre, ¿sí? Coso de arriba hacia abajo. Estaba pensando que si querés omitir el tema de la bragueta, puedes hacerlo y ponerle una cintura elástica. Puedes trabajar con algún tejido que elastice. Puede ser una opción también. Antes de coser entre piernas, definitivamente lo que vamos a hacer es, sobre el derecho de la tela vas a marcar justamente en el lateral con la costura hacia atrás, vas a marcar desde la parte de la cintura hacia abajo unos 20 centímetros, ¿sí? Para hacer una costurita de retención, que si te fijas en tus pantalones de jeans, la mayoría lo tienen. Yo cosí entrepierna para poder probármelo. De todas formas no te queda como debería quedarte, porque al no tener cintura parece que quedara grande, pero bueno, por si sos ansiosa como yo, es lo que necesitas hacer. Primero en hilvanar, poder probártelo y después hacer la costura del lateral. Ahora vamos a trabajar con las piezas de cintura, ¿sí? Pero antes vamos a hacer las presillitas para pasar el cinto. He cortado unas tiras que tienen que tener unos 3 centímetros de ancho aproximadamente, que vamos a doblar así. Al centro, los dos laterales, ¿sí? Y vamos a pasar una costura justo por el medio. Fíjate cómo te tienen que quedar. Cada presilla tiene que medir aproximadamente 7 centímetros. Si tenés la posibilidad de hacer una sola tira larga, buenísimo. A mí en este caso me salen 2 presillas por tirita. Pero bueno, cada uno lo va gestionando como quiere. Con el tema de la cintura, lo que ya adelanté es unir laterales de lo que viene a ser el delantero con el trasero, las piezas de delantero con el trasero, de la tela principal y el forro. Y ahora lo que hago es enfrentar derecho con derecho, del forro con el engomado, ¿sí? Hago coincidir los laterales, las costuras de laterales, y vamos a coser por toda la parte de arriba. Vamos a pasar costura recta, no hace falta que le pases over ni tampoco zigzag, costura recta. Y una vez que tenemos toda esa costurita lista, te va a quedar así como acá. Y fíjate lo que hice. Del lado del forro hice una costura de retención o un pespunte para que quede mejor terminado y después esta cinturita doble mejor. Lo que voy a hacer ahora es ubicar la cintura al pantalón, pero antes tengo que poner en el medio las presillas del cinto. Así que, como te dije recién, a mí me entran 2 presillas por tirita, son de 14, las corto por la mitad, me va a quedar cada presillita de 7 centímetros. Entonces, una vez que tenés todas tus presillitas listas, las vamos a empezar a ubicar con la costura, digamos, o el revés de la presilla hacia arriba. La primera va a ir justo al borde del bolsillo, así, fíjate que las estoy ubicando con el revés hacia arriba, pero la presilla hacia abajo, no sobresale la cintura del pantalón. Ubico las dos ahí, en la parte de atrás, desde la costura del lateral, 2 dedos hacia adentro,
voy a ubicar una y lo mismo voy a hacer del otro lado, ¿sí? 2 dedos hacia adentro desde la costura del lateral. Hacia adentro me refiero hacia adentro del trasero, ¿no? Como hacia el centro del trasero. Y después en el centro del trasero podemos ubicar o una justo en el centro o dos a un dedito más o menos desde la costura hacia los laterales. Así que yo voy a hacer eso, como tengo 6, voy a usar 2, pongo una de este lado y 1 centímetro desde el centro hacia el otro lado voy a ubicar mi segunda presilla. A mí me quedan 6. Lo ideal sería que antes de poner cintura puedas hacerles una costurita a cada una para que después no se te complique. Bien, una vez hecho eso, vamos a enfrentar la parte engomada, la parte del derecho de mi tela, derecho con derecho, junto el centro del trasero de mi pantalón con el centro del trasero de mi vista, pongo un alfilercito por ahí y de ahí llevo hacia el centro una de las piezas, uno de los lados, pero tiene que sobrarte ese centímetro. Fundamental. Si te sobra un poquito más, bienvenido sea, menos no estaría bueno porque te va a costar más hacer después la terminación. Lo mismo vas a hacer hacia el otro lado, desde el centro hacia el otro lado, abrimos cierre, ubicas la cintura incluyendo la vista, dejas el centímetro de excedente, pongo alfiler y así vas a ir estirando, acomodando bien toda la cintura a la cintura del pantalón. Esto lo vamos a coser con costura recta a pie de máquina, despacito, que no se te vaya a desfasar nada. Si es necesario para vos, podés hilvanar esta cintura antes de coserla, ¿sí? Fíjate cómo te va a quedar, así de divina, bien, con el centímetro de excedente desde el centro del delantero hacia afuera, muy importante. Por toda esta parte que señalo vamos a hacer un pespunte como hemos hecho en el bolsillo y después vamos a hacer esto. Voy a doblar justo la mitad de la cintura hacia el derecho, ¿sí? Atención. Y subo el centímetro de margen de costura. Importantísimo hacer esto porque ya me va a quedar la terminación para ir doblando toda la cintura, ya me queda marcado. Entonces pongo un alfiler y ahí es donde llega el momento de hacer la costura recta siguiendo la línea de la bragueta. Por eso habíamos dejado ese centímetro de excedente, ¿sí? Eso lo vamos a hacer de un lado y del otro y el desafío acá es que te queden del mismo ancho. Doblo por la mitad, subo el margen de costura, el excedente que tengo de recurso de costura, pongo alfilercito y coso en línea recta. Una vez cosido voy a tener que revisar que me queden iguales y mirar lo que me pasó a mí, para que veas que no solo a vos te pasan las cosas. Yo ya acomodé, ahora te voy a explicar cómo lo hago, pero quiero explicarte el detalle este. Fíjate, lo cosí, corto la esquinita, doy vuelta y sorpresa, me quedó uno más largo que otro. Si te llega a pasar lo mismo que a mí, tenés que dar vuelta, descoser, entrarle lo que te está sobrando y volver a armarlo, que es lo que yo hice. Así que paciencia, respira hondo, toma algo y arreglarlo. O sea, no queda otra. No dejes esa diferencia porque se ve muy feo. Es como que el ojo se va a ir ahí. Nadie va a ver todo el hermoso trabajo que has hecho, solo van a ver ese error de medio centímetro que queda de diferencia. Cuando lo tengas bien de la misma medida, vamos a proceder a hacer esto. Vamos a ir doblando el margen de costura hacia adentro y vamos a ir colocando alfilercitos por todo el contorno de la cintura. Lo ideal es que te quede el alfiler justo en la costurita del lado del derecho, para que después, cuando nosotros cosamos, podamos coser del derecho justo entre la cintura y el pantalón y esta costurita no se vea, ¿sí? Si te parece por ahí medio complejo, podés hilvanarlo, y si te parece más complejo aún, podés simplemente coser esta cintura haciendo un pespunte a la vista. A mí me gusta como hacer la costura medio invisible y después piso todo para que me queden los pespuntes a la vista como de los pantalones de jean.
El secretito es dejar la cintura del lado de adentro 2 milímetros apenas más larga que la de afuera. Como es una costura delicada, yo le pasé hilván, por supuesto. Fíjate que previo ya le he hecho el pespunte, ¿sí? Para que quede bien prolijito. Con la cintura abierta lo hice el pespunte. Después doblé, sujeté con hilván y ahora la gracia es pasarle la máquina justo por donde está mi hilván, ¿sí? Yo esto lo hago del lado del derecho de la tela. Practicalo, hacelo despacito para que te quede prolijo. Lo que nos está quedando por hacer es colocar presillas, que se dobla 1 centímetro de la parte superior hacia adentro y se cose arriba y abajo, pero antes tengo que terminar de pisar toda mi cintura, ¿sí? Por todo el contorno por donde no tengo pespunte es por donde tengo que hacer. Y ahí sí, doblo otra vez la presillita como te decía recién, coso arriba y abajo. Hago ruedo doblando medio o 1 centímetro hacia adentro, depende de lo que le hayas dejado. Yo doblo 1 y 1, vuelvo a doblar, digamos, doblo 2 veces, paso costurita recta y al terminar, tirín, 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 nos queda un pantalón divino con todos sus detalles. Es anchito, es sumamente cómodo. Es un pantalón que no es tiro alto que te vaya a quedar en el ombligo, ¿sí? Sino queda debajo del ombligo. Muy, muy lindo. Lo único que nos está faltando hacer, en mi caso, es llevar a la mercería para que me pongan un botón, de esos que se ponen con la máquina tipo de jean. Así que es el paso siguiente. Espero que te haya gustado, que disfrutes un montón de su proceso, que le tengas paciencia, que le dediques su tiempo y que me mandes fotos si es que lo llegas a hacer. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo tutorial de Hacé tu ropa.